como si el texto nos dijera algún tipo de verdad respecto de la autora. Hay una discusión en la filosofía francesa que podríamos denominar la muerte del autor, que justamente cuestiona esta relación entre la persona que escribe y la persona que narra, ¿no? La realidad es que el libro está escrito en primera persona singular, desde un presente en el cual la narradora rememora su pasado, pero el título está en tercera persona singular y el nombre del título, Catherine M., no se corresponde exactamente con el nombre de la autora. Entonces, hay que tener mucho cuidado al respecto de esto. Y en relación con esta cuestión está la del género literario. Como no está claro o no está clara la relación que hay entre la autora y la narradora, tampoco queda tan claro si el libro pertenece al género autobiográfico, a la autoficción o a la novela autobiográfica. Hay una definición canónica de autobiografía que dice, se las leo: relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, en tanto que pone el acento sobre su vida individual, en particular sobre la historia de su personalidad. Lo que caracteriza a la autobiografía es la identidad entre el autor, el narrador y el protagonista de esa narración. Entonces, hay un pacto autobiográfico que define o determina una relación entre el autor y el lector, y este pacto autobiográfico implica que el lector va a leer el texto autobiográfico como si fuera un relato veraz sobre los hechos que el autor narra. En la autoficción esto se complejiza, porque la autoficción es una novela que cumple con dos requisitos. El autor empírico hace parte del relato, o sea, forma parte del relato, pero los hechos pueden estar ficcionalizados, pueden ser sucesos, ficcionalizados a partir de sucesos reales o no. Entonces tenemos un autor empírico que participa de los episodios narrados o de los hechos narrados, pero los hechos están ficcionalizados. Y después, en tercer lugar, este género literario implica un pacto ambiguo entre el autor y el lector, que se diferencia del pacto autobiográfico. Y después, por otro lado, tenemos la novela autobiográfica, que es una obra de ficción que finge ser una autobiografía del protagonista. Bueno, como no sabemos si Catherine M. es efectivamente Catherine Millet, es difícil también determinar a qué género literario pertenece esta obra. No vamos a entrar en estas discusiones porque en realidad lo que a mí más me interesa, como ferviente lectora de textos de filosofía y como feminista, me interesa un poco más reponer las discusiones relacionadas con esos temas en el libro que la cuestión del género. Pero igualmente se la quería plantear para que lo tengan en cuenta si van a leer el libro. Hay que tener mucho cuidado de no interpretar el libro como una narración de hechos verdaderamente ocurridos, porque no sabemos si esto es así. Y cuidado con no psicoanalizar a la autora a través de los hechos que narra, justamente porque no sabemos cuál es la verdadera relación entre el texto y la autora. Entonces, bueno, mucho cuidado ahí. Respecto de si el libro pertenece a la categoría de literatura erótica, paradójicamente, Catherine Millet en una entrevista dijo que no. Les leo la cita, dice, de Catherine Millet. La literatura erótica busca despertar los sentidos y excitar. Yo no escribí la vida sexual de Catherine M. con esa intención, sino para mostrar cómo era la vida sexual de una mujer. Y calculo que a muchos hombres y mujeres les habrá interesado conocer mi experiencia. Por lo menos a mí siempre me interesa conocer lo que les ocurre a otros. Bueno, acá estoy otra vez.
respecto de si el libro pertenece a la literatura erótica o no. Es una gran pregunta, la propia autora dice que no, entonces ¿por qué incluimos este texto en un taller de literatura erótica? Bueno, básicamente porque fue muy polémico, porque es un libro muy reciente, porque plantea cuestiones relacionadas con el sexo, la sexualidad y el feminismo que son interesantísimas, y justamente no es un libro que excita, tal como dijo Vargas Llosa, no es un libro que genera placer leer, sino que es un relato casi clínico de la sexualidad, es un análisis casi clínico. Y al respecto de eso ahora vamos a hablar acerca del tono y del lenguaje utilizado en el libro, que esto también es muy particular, la relación entre los hechos que narra y el tono con el que los narra. El libro tiene una precisión distante, hay bastante humor también, el tono es plano, es frío, es intelectual, es siempre el mismo, digamos, tanto para narrar cuestiones incómodas, cuestiones polémicas, cuestiones tristes, cuestiones engorrosas, siempre el tono del libro es exactamente el mismo. No abunda la metáfora, ni el intimismo, ni el drama, escasean las muestras de debilidad, los lugares de confusión. No hay proselitismo, ni provocación, ni una mística del sexo, ni juicios morales. El relato de su sexo no lo asume la narradora en absoluto como un acto de valor, ni siquiera de subversión, sino que es un acto laborioso, de perseverancia, un acto de conciencia. Narra hechos, sin contaminarse de lo afectivo o de lo vulgar e impreciso. Otra vez, Rodrigo Fresán cita el libro de Catherine Millet, donde la narradora dice: en una ocasión pensé que si alguna vez contaba la verdad de todo esto, el libro se titularía La vida sexual de Catherine M. Y lo que dice Rodrigo Fresán, digamos, respecto de que la narradora dice que la intención del libro es narrar la verdad acerca de su vida sexual, lo que dice Rodrigo Fresán es que esta explicación no alcanza, no satisface. Rodrigo Fresán dice: es cierto que tal vez nada pueda satisfacer del todo la curiosidad y el morbo producido por el destape de Catherine Millet, porque toda explicación resulta insuficiente a la hora del enigma del sexo, sobre todo si se trata de sexo desatado, rabioso, sin límites, caliente y mecánico al mismo tiempo. Y después Rodrigo Fresán también cita algo que dijo Catherine Millet en una entrevista, que es lo siguiente: no me considero una escritora, pero he querido contar la verdad, y para ello me he servido de un estilo objetivo, frío, para distanciarme de mí misma. Quería confrontar una experiencia concreta como la mía con todos los discursos morales e ideológicos que se han hecho de la libertad sexual. Lo he escrito como afirmación de la libertad de expresión, de la libertad sexual y de la militancia libertaria para combatir el resurgimiento de un cierto puritanismo francés. De ahí la ausencia de estilo, entre comillas. Me interesaba que fuera antes que nada un testimonio, algo cuya principal virtud y logro fuera la exactitud. Yo solo doy hechos. Lo que define a un artista es llevar a cabo un proyecto sin hacer ninguna concesión, ni a la sociedad, ni a la familia, ni al entorno profesional. En este sentido, mi manera de actuar ha sido la de un artista. Así que bueno, esta es la perspectiva que como autora da Catherine Millet respecto de sus libros, respecto de su libro de La vida sexual de Catherine M. Bueno, entonces, ¿para qué escribe el libro? ella dentro del libro dice muchas cosas al respecto. Bueno, una de las razones que la narradora explicita es esta de contar la verdad acerca de su vida sexual. Después dice: una y otra vez, en el instante mismo en que en el otro se separaba y yo cerraba las piernas, con la misma terquedad con que me esfuerzo en describir correctamente un objeto en un artículo, intentaba definir lo que me habitaba y para lo cual me faltaban palabras. ¿Cómo nombrar ese sentimiento exclusivo? Era la pregunta que me hacía. ¿No? Y después dice en la página siguiente: y creo que fue así,
ocupada en pasarme una toalla por el sexo, como se me ocurrió pensar que habría que decir la verdad de todo esto. Y después más adelante dice, la cita de Rodrigo Fresán, que dice: en una ocasión pensé que si debía decir la verdad de todo esto, el libro se titularía La vida sexual de Catherine M. Así que bueno, un poco va por ese lado. Ella, la narradora, sostiene, y la autora también sostiene, que la idea del libro es narrar hechos verdaderos. Pero la realidad es que no, Catherine Millet no puso como título Mi vida sexual. Ni siquiera puso La vida sexual de Catherine Millet. Puso La vida sexual de Catherine M. Entonces, bueno, sigue siendo una pregunta. Respecto de esto que les decía, antes les mencioné que respecto del tono, que no hay juicios morales acerca de los hechos sexuales que la autora narra. Y acá creo donde hay algo sospechoso, que yo creo que el hecho de que alguien tenga una mirada extramoral respecto de algo, en este caso su supuesta vida sexual, no quiere decir que además tenga que estar despolitizada. Y ahí es donde, a mi juicio, ella hierra un poco. Y al respecto de esto vamos a discutir cuál es el aporte que este libro le puede dar al feminismo, ¿no? Porque como les decía antes, los supuestos de este taller tienen mucho que ver con una parte del feminismo. Yo creo que uno de los aportes de este libro al feminismo es que pone muchísimos temas sobre la mesa. Y además lo hace desde una perspectiva no feminista, pero sí muy compleja e interesante. Entonces, este libro puede funcionar como un puntapié para rever algunas cuestiones que quizás estamos dando por sentadas, como por ejemplo, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es la sororidad? ¿Qué es el abuso sexual? Ella narra también una experiencia de aborto y su relación misma con el sexo, la relación de la narradora con el sexo, también es muy polémica, porque de a ratos dice que ella nunca sufrió violencia, pero después narra episodios de violencia. También fue llamada capitalista sexual por la forma de relacionarse con los varones con los que mantenía relaciones sexuales. Entonces, hay una perspectiva respecto de la vivencia del sexo y de la interpretación que ella hace del sexo y de su experiencia sexual, que es muy interesante analizar desde el feminismo. También hay una crítica del amor romántico y a la monogamia, como les decía antes. Ese es también uno de los objetivos del taller, separar un poco el sexo del amor romántico. Ella dice: no era una mujer muy sentimental, tenía necesidad de afecto, lo obtenía, pero sin llegar al extremo de construir, a partir de relaciones sexuales, historias de amor. Y acá es donde también entra un poco en juego la crítica respecto de si la narradora es una capitalista sexual. El hecho de consumir cuerpos, por decirlo de alguna forma, y descartarlos, no aferrarse afectivamente, porque el afecto no siempre tiene que ser igual o sinónimo de amor romántico. Una puede establecer relaciones de afecto sin estar enamorada. Entonces, hay formas de relacionarse afectivamente con los compañeros o las compañeras sexuales sin necesariamente reproducir aspectos del amor romántico. Por eso su relación con las personas con las que mantenía un vínculo sexual también es polémica. Y otro aspecto que rescato del libro es que sea una autora y una narradora quienes ponen sobre la mesa todos estos temas y dichos y narrados y explicados de esta manera, ¿no? Y no solo una mujer, sino una señora de 50 y pico de años. O sea, eso también fue muy interesante. La relación entre Catherine Millet y el feminismo. Una gran polémica. La narradora, casi al final del libro, dice que ella nunca fue feminista. Dice, habla de una consigna feminista y después dice: no he profesado nunca esa filosofía. Literalmente, más claro imposible. Ahora, en una entrevista a Catherine Millet,
una entrevista posterior a la publicación del libro, un periodista le preguntó si se pudiera inscribir dentro de alguna corriente feminista, con cuál se sentiría más identificada. Y ella dice que con el feminismo prosexo, que si ella tiene que elegir, sería una feminista prosexo. Así que por eso también les comentaba que me parece que es interesante retomar aspectos del libro desde el feminismo, porque está latente la relación conflictiva o tensa que Catherine Millet como autora mantiene con el feminismo. Y ahora también vamos a ahondar un poco al respecto. No sé si se acuerdan del movimiento Me Too. O sea, la autora no es solo famosa por el libro, que sí fue muy famosa en su momento en el 2001 cuando se publicó. No solo es famosa tampoco por que ella había sido una crítica literaria muy reconocida, directora de esta revista Art Press, que era siempre desde el comienzo fue muy prestigiosa. Entonces, sino que también saltó a la fama por sus polémicas respecto de el tema de la violación. Yo no sé si se acuerdan que en octubre de 2017 hubo una discusión a nivel occidental impresionante que tenía que ver con el Me Too, que fue el nombre de un movimiento iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales para denunciar la agresión sexual y la violación a raíz de las denuncias de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein. En ese momento la frase había sido ya utilizada por una activista social que se llama Tarana Burke. Fue popularizada por la actriz Alyssa Milano